Bueno, continuamos con la palabra del Señor y vamos a seguir hablando, esta vez de 1 Pedro, en el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque esto también ha sido predicado, el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Padre bueno, bendice tu palabra y háblanos con el Espíritu Santo de la promesa, ilumínanos nuestro corazón para que podamos entender la revelación de la Escritura, Señor. Revelación específica para tus hijos, que tú has querido, Señor, mostrar tu voluntad, has querido mostrarnos cómo es que te tenemos que obedecer y cómo es que nos tienes que guiar, Señor, todos los días. Gracias te damos por tu palabra y por esta escritura que el apóstol Pedro ahora nos plantea en el capítulo 4, versículo 1 al 6, Señor, que de la misma manera como llegó a la audiencia original, esta palabra, Señor, pueda hablar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando leemos este pasaje, podemos decir que el creyente debe estar dispuesto a sufrir como el Señor Jesucristo. Aunque parezca extraño a otros, sabemos que moriremos, pero viviremos eternamente con Él, y no así los que no creen en Él. O sea que el creyente estará dispuesto a sufrir por la voluntad de Dios, porque tiene vida nueva, a pesar de la reacción de los que no conocen al Señor Jesucristo. Aunque los creyentes mueren igual que las otras personas, pero tienen la esperanza de la vida eterna, y no así los que los persiguen y no creen en Él. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que el apóstol Pedro le había hablado a los dispersos de las 5 provincias romanas y les había dicho que aún van a sufrir haciendo la voluntad de Dios. Que incluso hacer la voluntad de Dios, en eso mismo Dios puede querer que nosotros tengamos sufrimiento. ¿Algún propósito tiene? Evidentemente, Dios tiene algún propósito cuando en nuestra vida tenemos sufrimiento por obedecer a Dios. O sea que el obedecer a Dios y el hacer la voluntad de Dios no es siempre garantía de que nosotros no vamos a sufrir. Es por eso que tenemos que ir a las Escrituras para entender bien lo que sucede, porque cuando algunos vienen a la fe cristiana piensan que todos sus problemas se han acabado, que no van a sufrir más. Y eso no es cierto de acuerdo a la Escritura. Porque les estaba diciendo que había que estar dispuestos. Pedro les decía a los dispersos de las 5 provincias romanas, les está diciendo que debían estar dispuestos a sufrir, pero que este sufrimiento no era un sufrimiento como el del resto de las personas. Este era un sufrimiento de personas que tienen una esperanza, y que esa esperanza no es temporal, sino que esa esperanza es eterna. Así que les está aquí animando y les está consolando a la vez el apóstol Pedro, y les está diciendo que van a sufrir, pero que ese sufrimiento es un sufrimiento con esperanza, y esa esperanza es eterna. Y por eso el título de este sermón es Sufriendo con Esperanza. Y esto es lo que en síntesis el apóstol Pedro les está diciendo a ellos, que sí van a sufrir, que haciendo la voluntad de Dios, a veces Dios quiere que suframos. Sin embargo, el sufrimiento para los creyentes no es un sufrimiento sin esperanza, es un sufrimiento con esperanza. Veamos qué dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad
de Dios. Aquí lo que Pedro está diciendo es que el creyente estará dispuesto a sufrir como el Señor Jesucristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Aquí el apóstol Pedro se está refiriendo a los padecimientos del Señor Jesucristo en su vida y también en la cruz del Calvario, cuando fue crucificado. Le está diciendo, ustedes estén dispuestos, así como Cristo, armaos del mismo pensamiento. O sea, aquí está refiriéndose tal vez en las palabras del apóstol Pablo, podemos leer lo siguiente en Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, pero explicando este pasaje, lo que dice el apóstol Pedro, que Cristo padeció por nosotros y que nos está exhortando, Pedro les está exhortando que también los creyentes se armen de ese mismo pensamiento que tuvo el Señor Jesucristo cuando vino a morir en la cruz del Calvario. Mire, les está diciendo, mentalícense, piensen que el ser creyente es pensar como el Señor Jesucristo, pensar de la misma forma que Él pensó. Así que armaos del mismo pensamiento. Significa que tenemos que asumir la vida cristiana así como asumió el Señor Jesucristo. Él no vino a hacer la obra de la salvación sin sufrir. Él supo que va a sufrir. De la misma manera, los creyentes saben que van a sufrir en su vida cristiana. La vida cristiana no es una excepción para sufrir, más al contrario, el creyente tiene que asumir lo mismo que asumió el Señor Jesucristo cuando vino para salvarnos, así como está en Filipenses 2, 5 al 11. Entonces, ¿quién pues ha padecido en la carne? Dice, terminó con el pecado. Esto está diciendo claramente que está expresando que el sufrimiento físico del Señor Jesucristo y en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo terminó con el pecado. O sea que el Señor Jesucristo vino a sufrir y murió sin pecado en la cruz del Calvario, y esto quiere decir que terminó con el pecado. Esto no quiere decir que ahora el pecado no existe más en el mundo. Existe el pecado en el mundo. Pero ciertamente existiendo este pecado en el mundo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo son vencedores del pecado. Y el pecado es el principal problema del ser humano. Porque cuando pecamos tenemos consecuencias de ese pecado, especialmente si no conocemos al Señor Jesucristo. La consecuencia, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra del Señor. Esa es la principal consecuencia del pecado. Pero Cristo, al venir a sufrir, sufrió y murió, fue sepultado y al tercer día resucitó, venció el pecado. Pero eso no quiere decir que eliminó el pecado del mundo. Está el pecado en el mundo. Sin embargo, aquellos que creen en el Señor Jesucristo son declarados vencedores del pecado porque obtienen la salvación de su alma, y el pecado que ellos cometen deben confesar cada vez que lo hagan, pero son salvos en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que no es que el pecado no exista en el mundo, sino que aquellos que creen en el Señor Jesucristo son aquellos a los cuales Él llamó, y en estos sí son declarados vencedores del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primero nos mentaliza de que tenemos que pensar como el Señor Jesucristo, que cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos las cosas en la vida cristiana, vamos a sufrir. Así como Cristo vino a sufrir, sabiendo que va a obedecer a Dios, vino a sufrir. Ahora nos está hablando de que el Señor Jesucristo murió por nosotros, nos libró del pecado cuando hemos creído en Él. Ahora nos está diciendo para no vivir, dice, para no vivir el resto, lo que resta en la carne. Está recomendando que aquellos que han venido al Señor Jesucristo ya no viven practicando el pecado. Tratan siempre de librarse todo el tiempo de la práctica del pecado.
Por eso está diciendo, para no vivir el tiempo que resta. ¿El tiempo que resta de qué? El tiempo que resta de nuestra vida en este tiempo. Le está diciendo Pedro a los dispersos. Le está diciendo el tiempo que ustedes vivan. No vivan en pecado. No vivan para el pecado. Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Obviamente Pedro aquí está refiriéndose a los creyentes de la dispersión. O sea, sus audiencias son creyentes. Los creyentes que por Cristo han vencido al pecado, ahora no tienen que vivir satisfaciendo los deseos carnales, lo que llama concupiscencias de la carne, puede ser los apetitos de la carne. Aquí el apóstol Pedro está hablando que lo contrario de vivir en la carne es vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que está diciéndoles, van a sufrir, mentalícense, como el Señor Jesucristo que vino a hacer su obra, vino a sufrir, así van a sufrir, pero también con su sufrimiento Cristo venció y derrotó el pecado para todos aquellos que creen en Él. Está disponible para todos, pero los que creen en Él van a vencer también al pecado. Pero dice que en ese tiempo que resta, hay que vivir no satisfaciendo los deseos carnales, sino haciendo la voluntad de Dios. Y esta mañana hemos hablado en Fundamentos de la Fe, en la última lección, en la lección 13, acerca de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es soberana. La soberana voluntad de Dios nadie la puede cambiar, porque Él tiene su voluntad establecida para todas las personas y para todo el mundo. Ya está dicho, solamente Él decide su voluntad. Pero mientras esperamos, como está diciendo aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, tenemos la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que nos muestra la voluntad que Dios ha establecido de lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que vivir todos los días, no conforme a nuestra carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y cuando usted ha conocido a Dios, tiene el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando tiene el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo le pone deseos en su corazón de obedecerle. Y si tiene otros deseos, lo que tiene que hacer es confrontar con la palabra de Dios y ver si está de acuerdo a la palabra de Dios. Y también tendrá que mirar sus circunstancias, aquello que le está rodeando. ¿Cómo es que esas circunstancias están favoreciendo para eso que es hacer la voluntad de Dios? Y también tendrá que ver, consultar con aquellos que ya caminan con el Señor, pedir consejo de aquellos que ya caminan probadamente con el Señor por años. Y entonces usted podrá andar conforme a la voluntad de Dios. Esta es la pregunta que siempre he tenido cuando he hecho consejería pastoral, consejería bíblica. Muchos hermanos siempre se preguntan cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y lo acabo de decir. En la palabra de Dios está escrita. El Espíritu Santo pone el deseo en el corazón. Las circunstancias nos hablan en la dirección que nosotros podemos ir. Y también el consejo de aquellos que ya caminan con el Señor pueden guiarnos para encontrar la dirección de Dios en nuestras vidas. Y aquí Pedro les está diciendo a los dispersos, les está diciendo, no vivan en su carne el resto de tiempo que les queda. Vivan de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuérdense que estos hermanos que estaban en la dispersión estaban viviendo en un ambiente hostil. Les hostigaban porque sencillamente vivían la vida cristiana y no hacían conforme a lo que ellos hacían. Por tanto, les hostigaban y entonces estaban sufriendo una situación de persecución y aparentemente Nerón ya estaba empezando la persecución en el Imperio Romano. Y les dice que no vivan porque ellos ya han vivido antes en su vida anterior una vida así. Pero ahora que vivan conforme a la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces las presiones de la vida y un medio hostil nos pueden hacer volver bien fácil a la vida anterior. Porque no queremos sufrir el hecho de encarar con nuestra fe cristiana y queremos ser cristianos secretos y a veces no públicos. No queremos que nos tipifiquen con el resto de aquellos cristianos que a veces levantan una mala reputación de ser cristiano. Y le tenemos temor a que nos digan algo o nos hablen algo por la fe que practicamos. Y por tanto, no queremos identificarnos con ellos. Sin embargo, la palabra del Señor nos está hablando que los creyentes deben vivir haciendo la voluntad de Dios.
Hermanos, aquí Pedro se está refiriendo a una audiencia de creyentes. Los creyentes por Cristo han vencido al pecado. Ahora no tienen que vivir satisfaciendo las concupiscencias de la carne, sino la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pedro está hablando que lo contrario de vivir en nuestra carne es vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, Pedro les presenta dos caminos a los dispersos de las 5 provincias. Pueden vivir en su carne o pueden vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aún en un medio adverso, aquí Pedro recomienda que vivan conforme a la voluntad de Dios. Dos versículos dicen: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estar dispuesto a sufrir así como el Señor Jesucristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto está enseñando. El Señor Jesucristo sufrió en nuestro lugar, también nosotros debemos hacerlo. Terminó con el dominio del pecado para que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. El creyente estará dispuesto a sufrir como el Señor Jesucristo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, en el versículo 3 y 4 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí Pedro está diciendo, el creyente ahora tiene una nueva vida. O sea, cuando viene a Cristo tiene una nueva vida. Sufre la reacción de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Está diciendo Pedro. Ustedes, está diciendo, dispersos, van a sufrir la reacción de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Cuando uno es creyente tiene una nueva vida y a veces va a sufrir esto. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Aquí el apóstol Pedro está refiriéndose al tipo de vida que llevaban los hermanos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia antes de que conociesen al Señor Jesucristo. Aunque el apóstol Pablo en la carta se dirige a los gentiles y a los judíos, ahora está hablando de los dos como un solo pueblo. Y a continuación menciona a la gente de aquellas regiones y provincias cómo es que ellos vivían. Cuando Pedro está diciendo andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, está describiendo el tipo de vida que se vivía en esa región. Qué tremendo, ¿ah? No sé qué ciudad de los Estados Unidos o qué ciudades en el mundo pueden replicar esta descripción que el apóstol Pedro hace de aquel lugar donde vivían en las 5 provincias estos creyentes. Parece que es generalizado lo que están viviendo en estas 5 provincias. Pero tal vez estas palabras suenan familiares para algunos que han visto o han escuchado de ciudades donde se practican las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Le está diciendo, en estos tiempos ustedes hacían estas cosas. Ya han vivido en estas cosas. Saben de estas cosas. Han vivido ustedes en esto. No es necesario que sigan viviendo en esto, sino que practiquen la voluntad de Dios. Esto está diciendo Pedro. Las palabras por sí mismas son descriptivas de lo que hemos leído. Lascivia quiere decir lujuria, sensualidad. Concupiscencia significa vivir extremadamente interesado en algo. Un autor definía así: deseo formal de bienes materiales o terrenos o cosas en especial, y deseos exacerbados de algo. Orgías son fiestas donde se bebe o beben irrestrictamente y cometen actos inmorales. Disipación lleva a una conducta relajada e inmoral. Abominables idolatrías son idolatrías que producen rechazo de la forma en que son. Aquí se está refiriendo el apóstol Pedro a este tipo de situación medio donde vivían estos creyentes. Les está diciendo, ustedes vivían antes en estas cosas. Antes era así su vida, ya no son más así. Ya basta, es el tiempo. Parece que había algunos creyentes que todavía querían vivir entremezclados para no sufrir por ser tipificados como creyentes. Así que cuando alguien en la sociedad les presionaba a hacer algo, pues hacían para llevarse bien con ellos. Pero aquí está diciendo Pedro, basta.
Ya hicieron eso, ahora vinieron a Cristo, ahora ya no practiquen tales cosas, sepárense. Si les toca sufrir por causa de su fe, por ponerse fuerte para no practicar estas cosas, sufran, porque es mejor sufrir, dicen versículos anteriores, haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. Pero no solamente está acabando con esto el apóstol Pedro, o sea que aquí nos está exhortando también, y está exhortando también a los dispersos de las 5 provincias romanas. Algunos quieren ser creyentes secretos, es lo que decía. Quieren seguir agradando a sus amigos del mundo para no perder esos amigos del mundo. Y quieren ser cristianos secretos que agradan a todos. Y Pedro está diciendo, basta, ya hiciste eso. Ahora no vivas el resto en la carne, viví haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí podemos ver también en el versículo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Está diciendo aquí que era evidente la conducta de los creyentes en la dispersión, que ellos no corrían a hacer las cosas que estaban haciendo todos, lo que acabamos de describir en las Escrituras. Obviamente Pedro está mostrándoles el contraste que existe entre lo que practican los que creen y lo que practican los que no creen. La conducta que llevan los que creen y la conducta que llevan los que no creen. Está haciendo un contraste aquí el apóstol Pedro, y tal vez eso debe llamar nuestra atención también el día de hoy. ¿Usted tiene una conducta de los que creen o tiene una conducta de los que no creen? Porque si su conducta es como los que no creen, tal vez no está creyendo de verdad, o tal vez su convicción en Cristo no está clara. Aquí está haciendo bien claro este contraste el apóstol Pedro, y les está diciendo a ellos que eso es lo que caracteriza a un cristiano, tener una conducta como aquellos que creen, después de que describe cómo actúan los que no creen. Como estas personas de las 5 provincias romanas veían que los cristianos no se comportaban con el mismo desenfreno de disolución, los ultrajaban y los hacían sufrir. Como los creyentes de la dispersión no hacían lo que ellos hacían, todas esas cosas mencionadas en la Escritura, no hacían lo que ellos hacían, entonces eran objeto de ultraje y de sufrimiento, porque los hacían sufrir, les hacían sentir mal, les hacían sentir de más. Pero esto es justamente lo que el Señor está diciendo, que por la causa del Señor Jesucristo, por identificarnos como cristianos, debiéramos sufrir. ¿Acaso no pasa lo mismo el día de hoy? Los cristianos el día de hoy, aquí mismo en los Estados Unidos, tenemos que sufrir porque no actuamos con el desenfreno y disolución que incluso las autoridades legislan que actuemos, y por tanto nos ultrajan por el solo hecho de ser cristianos. El apóstol Pedro había visto esto ya entre los dispersos de las 5 provincias romanas. Ya había visto esto. Así que los creyentes estamos llamados a comportarnos el resto de nuestra peregrinación haciendo la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios nos va a traer sufrimiento, como que ya estamos viendo en nuestra sociedad. Y dice estos versículos: baste ya el tiempo pasado para haber ahora hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominaciones, idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Fue evidente haber vivido licenciosamente, fue suficiente haber vivido licenciosamente como los que no creen, a los que esto les parece extraño y provocan sufrimiento a los creyentes. En la vida antes de conocer al Señor Jesucristo se vive de acuerdo a criterio propio, pero ahora como el Señor. Esto causa reacción de los otros que puede producir sufrimiento en los creyentes. El creyente ahora tiene una nueva vida y sufre la reacción de aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Hermano, tu nueva vida siempre va a causar reacción por aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Porque no vas a correr tal vez como el resto corre, a hacer las cosas que siempre están acostumbrados a hacer en la cultura. El versículo 5 al 6 dice así: pero ellos darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que, juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hermanos, estos versículos está diciendo, los creyentes, al igual que todos, mueren, pero tienen la esperanza de la vida eterna. En cambio, los que los persiguen serán juzgados por el Señor. La primera parte del versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que los que persiguen a los creyentes o les hacen sufrir o ultrajan, darán cuenta de esto al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se refiere al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Amén. Quienes le provocan sufrimiento a los cristianos, quienes le provocan sufrimiento a los creyentes, estarán un día parados frente al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le darán cuentas por el sufrimiento que le han ocasionado a sus hijos. Hermanos, a través de los medios sociales y de la prensa, nos enteramos cómo nuestros hermanos son degollados en el Medio Oriente. Son muertos solamente porque son cristianos. No hay otra cosa que han hecho, solo ser cristianos. Y el apóstol Pedro sabía muy bien de estos sufrimientos. Y aunque en esa época todavía la persecución del imperio romano no estaba tanto como ha sido después, que posteriormente, cuando él mismo murió, fue sacrificado, pero él entendió que aquellos que hacen sufrir a los creyentes serán juzgados por aquel que juzgará a los vivos y a los muertos, que es el Señor Jesucristo. Aunque algunos que persiguieron a la iglesia del Señor, como el apóstol Pablo, se arrepintieron, a los cuales también Dios les extendió su gracia. Por lo cual, aquellos que causan sufrimiento a los creyentes, a la iglesia del Señor, tienen todavía la oportunidad de arrepentirse y sumarse a la iglesia del Señor, así como el apóstol Pablo, después de perseguir a la iglesia y encontrar producir el primer mártir cristiano, se sumó a la iglesia del Señor. Es que Dios es un Dios de gracia. Hermanos, el versículo 6 dice, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. Este es un versículo que, como el 3:19 al 20, a veces produce diferentes interpretaciones. Pero lo que realmente está diciendo este pasaje es que se refiere a los hermanos que ya murieron después de conocer el Evangelio. Fue predicado el Evangelio a los que ya murieron, pero a veces en español se entiende como ir a predicar a los muertos, como queriendo, algunos interpretan mal este pasaje y dicen que se puede predicar el Evangelio a los muertos y que los muertos pueden arrepentirse y todavía ir al cielo. Pero esto no es consistente con la palabra de Dios. La palabra dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de la muerte, el juicio. O sea, cualquier decisión para ir al cielo tiene que hacerse en la vida. No hay forma de que una persona que ya ha muerto pueda cambiar su destino eterno después de que ha muerto. Por eso dice la Escritura, hoy es el día, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el día de la salvación. Ven a Cristo el día de hoy. No tardes en venir. O sea que se refiere a aquellos hermanos que ya murieron después de conocer el Evangelio. Lo que pasa es que habían preguntas, porque ya se predicaba de la segunda venida del Señor y los hermanos estaban impacientes ya de la venida del Señor. Y entonces, ¿y qué va a pasar con aquellos que ya han muerto? Esas son las preguntas que hacían. ¿Qué va a suceder, Pedro, Pablo, con aquellos que ya han muerto? ¿Qué va a suceder? Y entonces Pedro empieza a responder que aquellos que murieron también serán juzgados en la carne, dice. Los que murieron, por ejemplo, en los tiempos de Noé, como hablamos en el 3, del 19 al 20, escucharon el mensaje de salvación como en el ministerio del Cristo preencarnado, pero no lo aceptaron. Así que para el tiempo que predica Pedro, ellos eran espíritus encarcelados. Pero este versículo que estamos leyendo en este momento se refiere exclusivamente a aquellos que murieron y que ya escucharon el Evangelio. Y dice, ahora no es que el Evangelio se predique a los muertos, sino que los hermanos que ya murieron. Y entonces en las fases siguientes se puede probar esto. Dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice, ser juzgados según
en la carne según los hombres, significa que todos morirán, creyentes y no creyentes, en este caso creyentes, pero el caso de los creyentes son creyentes que mueren, personas que mueren con esperanza. Eso quiere decir, para que sean juzgados según los hombres, en la carne según los hombres. Eso quiere decir que todos los hombres van a morir. Es que este era el problema que había ahí, que los hermanos estaban pensando, pero ¿qué estás hablando? Que nos portemos bien, que tengo vida nueva en Cristo, que debemos comportarnos bien, porque finalmente ellos y nosotros vamos a morir. Parece que no tenían una claridad que después de la muerte hay otra vida. Parece que estaban enfocándose solamente en que la vida es esto que tú ves, y cuando ya no ves, no hay más vida. Pero aquí está aclarando el apóstol Pedro, está diciendo claramente, para que sean juzgados en carne según los hombres. Eso quiere decir que los hombres todos morimos, pero aquí dice, pero para que vivan en espíritu según Dios. Está diciendo que los creyentes que mueren sí, como el resto, morimos como el resto. Sí, vamos a los mismos cementerios, no hay cementerios para creyentes, ¿verdad? Vamos a los mismos cementerios, pero cuando el creyente muere con esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces les está consolando, les está animando, les está diciendo, los hermanos que ya han muerto antes, los hermanos que han escuchado ya el Evangelio antes, son personas que han muerto porque todos tienen que morir. Tú también vas a morir, yo también voy a morir, los incrédulos también van a morir, los que no creen también van a morir, pero cuando los creyentes mueren con una esperanza. ¿Cuándo dicen amén? Por eso qué lindos son los funerales de cristianos. La gente está dolorida porque pierde sus seres queridos, pero puedes ver en sus ojos la esperanza de la vida eterna, que hace más fácil asimilar la pérdida que uno ha tenido, porque finalmente es una pérdida cuando uno no tiene un ser querido. Así que serán juzgados según la carne de los hombres, significa que todos moriremos, creyentes o no creyentes, pero en el caso de los creyentes tenemos esperanza. Pero es necesario que muramos, pero que viviremos eternamente con Él. Entonces el apóstol Pedro les estaba animando, consolando, diciéndoles que aunque sus hermanos ya habían muerto y que ellos tienen que morir igual que los que no conocen al Señor, los creyentes, pero mueren con la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermanos, este versículo 5 y 6 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, a los creyentes que ya han muerto, para que sean juzgados según la carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los que provocan sufrimiento rendirán cuentas al Señor Jesucristo, porque el Evangelio fue predicado a los que murieron, aunque sufrieron la muerte, vivirán eternamente. El Señor Jesucristo juzgará a todos. Los creyentes, al igual que todos los hombres, morirán, pero vivirán eternamente. Los creyentes, al igual que los que todos mueren, pero tienen la esperanza de la vida eterna, en cambio los que persiguen serán juzgados, especialmente si no se arrepienten. Entonces podemos decir, hermanos, que este pasaje nos está hablando que estar dispuestos a sufrir como el Señor Jesucristo, aunque parezca extraño a otros, sabemos que moriremos, pero que viviremos eternamente con Él, y no así los que no creen en Él. El Señor Jesucristo sufrió, así también los creyentes, por hacer la voluntad de Dios. Aunque mueren, viven eternamente. El creyente estará dispuesto a sufrir por la voluntad de Dios, porque tiene la vida eterna, a pesar de la reacción de los que no conocen al Señor Jesucristo. Aunque mueren igual que todos los que tienen, igual que todos, pero tienen la vida eterna, y no así los que persiguen al Señor, a la iglesia y no se arrepienten. Así que el Señor nos ha llamado a sufrir con una esperanza. Hermano, yo no sé cuál es su situación, pero tal vez le ha tocado un momento difícil de sufrir. De acuerdo a lo que explica aquí el apóstol Pedro, los creyentes sufrimos con una esperanza. En esta vida vamos a tener aflicción. Tal vez no vamos a poder satisfacer todas las cosas que quisiéramos tener en esta vida. Tampoco es necesario, hermanos, porque aquí el Señor está hablando que el sufrimiento es parte de la existencia del cristiano. Pero que si ese sufrimiento llega a su vida, querido hermano,
ese es un sufrimiento con esperanza. Y esa esperanza es de la vida eterna. Así que el consuelo que podemos encontrar en momentos difíciles en nuestra vida es acordarnos de la herencia eterna que tenemos de vivir con el Señor Jesucristo para siempre. Acuérdese de su salvación, de aquel lugar que usted va a ir para vivir para siempre con el Señor. En sus momentos más difíciles, acuérdese que usted es un sufriente, pero con la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias en este día. Y gracias por este pasaje de las Escrituras que el apóstol Pedro nos explica, Señor. Y nos hace entender que la vida cristiana tiene sufrimiento, pero es un sufrimiento con esperanza, pero que mientras vivamos, Señor, en esta tierra, no vivamos según la carne, sino haciendo tu voluntad. Que no vivamos como vivíamos antes de conocerte, sino que vivamos haciendo tu voluntad. Y porque asimismo tú has sufrido en la cruz y has vencido al pecado, igualmente a nosotros nos pides que tengamos en nuestra mente el sufrir, porque de esta manera, Señor, tú nos muestras también tu voluntad. Por eso oramos en este momento y oramos por todas las familias y personas que estuviesen pasando momentos difíciles en su vida el día de hoy. Que tú, Señor, los puedas confortar, recordándoles que tenemos esperanza en la vida eterna. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Y quiero animarle, pues, que en esta semana usted camine así pensando que usted tiene esperanza, la esperanza de la vida eterna. Que viva como un creyente, no en la vida de atrás, sino un creyente que hace la voluntad de Dios. Así que le desafío que esta semana camine de esta manera, como un verdadero hijo de Dios. Y si está pasando un momento de sufrimiento, recuerde que su consolación es acordarse que su sufrimiento sí tiene esperanza, que esta vida es temporal, pero la herencia que tenemos es eterna en el cielo. Así que váyase con ese pensamiento y comparta y anime con la palabra de Dios a cuantos se encuentren en su camino. Podemos darnos un abrazo de paz, hermanos. Que el Señor les bendiga.